Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos sean a una edición más de su programa Psiquemanalis, Conectando Mentes. En esta ocasión les traemos el tema del alcoholismo, amigo o enemigo. Estaremos hablando sobre sus causas y efectos a nivel personal, familiar, social y cerebral. Yo soy Cristian y mis compañeras son... ¿Qué onda? Yo soy Ariadne. Hola, yo soy Lupita. Hola, yo soy Rosalía. Siguiendo en esta misma línea, ¿qué te parece, Ariadne, si nos platicas un poco más sobre el alcohol? Claro que sí. Bueno, echarnos una copita pues no está nada malo, pero cuando lo hacemos en exceso, existe una enfermedad que se llama alcoholismo. Las personas pues no lo consideran como enfermedad porque dicen, bueno, pues, esto es para entrar en ambiente y así, ¿no? Pero claro que lo es, porque causa una serie de síntomas que le genera a la persona ciertos problemas negativos en su vida, las cuales son la ansiedad por consumirlo, la pérdida de control, la incapacidad para beber, para dejar de beber. Y pues para hablar de esto vamos a hablar también de las bebidas alcohólicas. Existen varias bebidas alcohólicas que se hacen de formas distintas, que es con fruta o cereal, o también los procesos son diferentes, que es la fermentación y la destilación. Ustedes yo creo que ya las conocen. Por fermentación pues está el vino, la cerveza y la sidra, y por destilación está el vodka, el whisky, el ron. Y pues todas estas bebidas alcohólicas hacen que las personas pues les genere esta adicción, que es el alcoholismo. Estas bebidas alcohólicas son legales, como ya lo saben. Obviamente tienen ciertas restricciones a menores de edad, o incluso han generado o implementado ciertas medidas para controlar como este exceso en las personas, y a veces le suben los precios, pero pues como han visto, esto no sirve de nada porque las personas siguen consumiendo un montón. Bueno, pero todo esto causa consecuencias. Chris, cuéntanos cuáles son. Sí, claro, muchas veces no dimensionamos las consecuencias que el consumo de esta bebida puede traer, y me incluyo. Consecuencias a nivel social, a nivel familiar y a nivel personal, e inclusive a nivel cerebral, que muchas veces no se considera este último nivel, ya que no estamos muy conscientes o muy al tanto de las consecuencias a nivel neurológico y cognitivo que dicha práctica puede influir en nuestro comportamiento. A continuación, mi compañera Lupita nos mencionará algunas características sobre el consumo de alcohol en nuestro país. Pues bueno, como sabemos, los mexicanos nos caracterizamos por ser bien chidos, por tener un espíritu de ambiente y de fiesta. El mexicano a todos lados lleva la fiesta, que si aprobé el semestre, fiesta, que si saqué 5, fiesta, y situaciones así hay muchas. Jalo. Que si reprobé, fiesta. Bueno, y en todas estas pachangas es muy común ver que siempre, o bueno, en la mayoría de las veces, siempre está presente un elemento que está al alcance de cualquier persona en muchísimas presentaciones, y pues que tiene que ver con el alcohol. México entonces se caracteriza por tener un consumo de alcohol bastante excesivo. Y para datos más precisos, según la encuesta nacional de consumo de drogas, alcohol y tabaco, en el año de 2016, bueno, en ese entonces, imagínense cómo estará la situación ahora, pleno 2021. En ese entonces, el 71% de la población en México había consumido alcohol alguna vez en su vida. De la población, entonces, el 80% de los hombres y el 62.6% de las mujeres habían ingerido alcohol. Y el 33.6% lo consume de una forma excesiva. Pero aquí viene lo intenso. El 53.1% indicó haberlo hecho por primera vez a los 17 años o menos. El 43.1% entre 18 y 25 años, mientras que el 5.6% entre los 26 y 65 años. No, pues está cabrón. Esto que nos quiere decir que el consumo de alcohol en menores de edad cada vez va aumentando más. Y pues como sabemos es algo preocupante porque las consecuencias
van a ser muchas, los efectos van a ser muchos y pues van a ser diferentes a los que va a tener una persona adulta. Pero pues, ¿qué causas hay? ¿Por qué el consumo tan elevado en personas tan jóvenes? ¿Tú qué opinas ante esto? Como hemos venido viendo, realmente el alcoholismo es un problema y cada vez se da a muy tempranas edades. ¿Cuántas veces no hemos visto a un adolescente que todavía ni siquiera cumple los 18 años yendo por unas cervezas que para pasársela bien con sus amigos, con sus familiares? Realmente el alcoholismo es un problema y son diversas las causas por las que se empieza a tomar. Por ejemplo, vemos que realmente el alcohol es necesario para socializar cuando estás pues con tus familiares, con un amigo o con diversos amigos que dicen vete por las copitas para pasárnosla mejor. O también pues cuando quieres ser aceptado en un grupo para no sentirte diferente o no ser rechazado. También cuando se presenta un problema que quieres sentirte mejor, quieres olvidar el estrés, sentir pues alegría. ¿Qué pasa? Te vas al alcohol. Pero ¿qué pasa cuando lo dejas de consumir? Que realmente el problema sigue ahí, no desaparece. Y como estas vemos infinidad de causas. También lo vemos en la parte cultural, en los rituales. Vemos, por ejemplo, cuando es Año Nuevo, que las 12 uvas, el vino, o también cuando son graduaciones, cuando son fiestas. Esto se da pues muy comúnmente, que sin alcohol no hay fiesta. Y aquí es donde se consume en gran cantidad y en muy poco tiempo, realmente llega a afectar muchísimo. O por ejemplo, desde la propia religión lo vemos, cuando el padre está haciendo su celebración, que se toma su copita de vino. El alcohol realmente está presente en muchos ámbitos de nuestra vida. E incluso se ha mencionado que es parte de la herencia. Hemos visto a personas que, por ejemplo, toman y al siguiente día no pasa nada, me siento bien, me siento tranquilo, no tengo ningún efecto negativo. ¿Y qué pasa con estas personas que dicen, pues no pasó nada, sigo tomando, no hay efectos en mí? Entonces estas personas son más propensas a seguir consumiendo y en exceso. O por ejemplo, aquellas personas que sí tienen efectos negativos como vómitos, dolor de cabeza, náuseas. ¿Qué pasa? Que dicen, no, pues la sensación fue horrible, ya no quiero sentirme así, entonces ya no vuelvo a consumir. Las causas son diversas, cada vez más a más temprana edad se comienza a tomar, pero no se piensa en las consecuencias que tienen los efectos. ¿Tú qué piensas, Cris? ¿Cuáles quieres que sean los efectos del alcohol? Sí, bueno, pues primero que nada, esta práctica ha sido muy normalizada por la sociedad y muchas veces no se tiene en cuenta los efectos que este tiene a nivel personal, a nivel social, a nivel familiar y a nivel cerebral, como ya se los mencionaba anteriormente. A nivel personal, por ejemplo, depende de la edad de la persona, pero en personas de edad más avanzadas se suele dar mucho que la resaca es más fuerte, es más duradera y tiene consecuencias más fuertes en las personas que sufren de esta enfermedad y que cuentan con una edad más veterana. En personas más jóvenes se suelen dar causas o efectos a nivel emocional o a nivel físico también, ¿por qué no? A nivel emocional, las personas en general, las que consumen alcohol excesivamente, pues suelen sufrir de timidez, alejamiento de sus seres queridos. Algunos suelen presentar agresividad con las otras personas, con el entorno que los rodea. Algunos otros pueden presentar inclusive el conocido como síndrome de abstinencia. Que se da cuando una persona quiere dejar de tomar,
Pero cuando esta persona toma esta decisión sin llevar un proceso terapéutico que lo ayude a procesar todas estas malas vivencias que tiene a consecuencia del alcohol, pues, ¿qué pasa cuando esta persona decide hacerlo de la noche a la mañana? Pues a la larga se va a empezar a sentir mal, tanto física como emocionalmente. Así que su único recurso para poder calmar esas ansiedades y esos malestares físicos va a ser recurrir de nuevo al consumo de dicha sustancia, lo cual le va a generar problemas nuevamente a nivel social y a nivel familiar. ¿No es así, Rosa? Sí, realmente pues estoy de acuerdo contigo. Creo que los efectos en la persona llegan a ser muchos y llegan a afectar en el bienestar pues de la propia persona, pero ¿qué pasa si vemos más allá? Realmente no solamente afecta al consumidor, sino que también afecta a las personas que se encuentran a su alrededor. Por ejemplo, basta con observar el ámbito más cercano a la persona, el familiar. ¿Cuántas veces no hemos visto o escuchado pues alguna persona que llega borracha de la fiesta, llega a su casa y agrede a algún integrante de la familia? O también pues otro suceso en que podemos ver las consecuencias del alcohol es cuando se dejan de cumplir con roles dentro de la familia. ¿Qué pasa con aquellas personas que son proveedoras dentro de la familia? Por ejemplo, los padres o algún otro integrante que contribuye económicamente a la familia, que gana dinero, se lo gasta en el alcohol porque realmente siente que lo necesita y deja de cumplir con traer pues a su casa algún dinero para poder contribuir para la alimentación, la vestimenta. Vemos por ejemplo el caso típico de aquel padre de familia que va y se gasta el dinero que ganó con sus amigos y deja de contribuir para las libretas de sus hijos. Para eso no tiene dinero. Me da muchísimo coraje ver tanta pobreza. Citando a Naya. Realmente pues se deja de cumplir con muchos roles e incluso llega a afectar dentro de la familia, en las relaciones familiares. Se llega a presentar un ambiente pues feo, ya no es de bienestar, ya es como de tensión, realmente se siente tensión. También pues se dan los casos en que el alcohol puede provocar los divorcios, porque realmente el ambiente dentro de la familia es conflictivo, ya la persona no se siente a gusto. ¿Y qué provoca? Que la persona ya no se siente a gusto con su pareja, ya digamos no se puede llamar familia. Hay algunas personas que piensan eso, entonces ¿qué hacen? Pues se separan de eso, ya no se sienten bien. O incluso pues ustedes podrían pensar, no todas las personas se ponen agresivas cuando toman. Algunas personas son tranquilas, pero sí hay algunas personas que se sienten tranquilas y se encuentran pasivas después de consumir alcohol. Pero ¿qué ocurre? Que también afecta en la propia familia, porque los familiares se llegan a preocupar por aquel integrante que está consumiendo y está consumiendo en exceso, porque dicen, no, pues le va a afectar físicamente a mi papá, a mi tío, a mi hermano. Se preocupan y llega a provocar que en estas mismas personas, en estos integrantes de la familia, pues se provoque algún pues sentimiento de intranquilidad o incluso de estrés. ¿O tú qué piensas, Michelle? Claro, yo estoy de acuerdo con eso, pero vamos a verlo desde una perspectiva social. Veamos a esta típica persona que se va un domingo en la noche a una peda y luego se pone hasta las chanclas, perreando hasta el suelo, y al día siguiente, la crudota que se carga y tiene que ir a trabajar muy temprano. Entonces, esto hace que baje su productividad y pues se sienta cansado.
Así que pues las personas que lo contrataron obviamente pues lo despiden por esta razón. Así que tiene una falta de dinero porque pues ya lo despidieron y ya no se puede sostener. Entonces busca a otras personas para pedirles prestado dinero y pues ya tiene más problemas porque ahora tiene deudas y aparte de eso pues necesita ese dinero para comprar más alcohol, ya que el alcoholismo, como les venía mencionando, pues es una enfermedad en la que las personas no se pueden controlar y quieren ingerir cada vez más el alcohol. Entonces también esto causa, como ya mencionaba mi compañera Rosa, problemas en sus relaciones sociales, como son con su familia, con sus amigos. Ya ven que luego en estas pedas pues está el típico persona mala copa que se está peleando con todos, entonces pues ya tiene problemas con ellos, con su pareja o incluso con personas desconocidas, porque pues si hacen una peda obviamente están molestando a otras personas, o si conducen en estado de ebriedad, pues obviamente pueden causar daños a propiedades, daños a otra persona o incluso a ellos mismos. No conduzcan tomando. Y generan pues mucho ruido. Esto después genera como todo este ambiente, les genera problemas. Entonces llega un momento en el que las personas se aíslan y pues ya no saben a dónde o a qué acudir. Entonces por eso no tomo en exceso. Pero hay algo muy importante aquí que no todos toman en cuenta. Casi siempre todos están como viendo el lado social, el lado personal y el familiar, pero hay uno que no toman tanto en cuenta y es el cerebral. Dinos qué piensas, Lupita. Bueno, pues son muy importante tener en cuenta todos estos efectos que nos mencionan mis compañeros y pues en el cerebro, ¿qué onda? ¿Qué sucede? ¿Qué pex? Pues bueno, primero, y como se mencionó en un principio, pues el alcohol es una de las drogas legales más consumidas en México. Y yo sé que han escuchado muchas veces que esta es una droga depresora y que causa efectos de somnolencia, de tranquilidad, la persona se siente bien relajada. Y pues su uso continuo y excesivo puede causar adicción. ¿Por qué? Porque cuando una persona comienza a consumir, ¿qué pasa? Al principio se siente bien alegre, bien eufórico, bien tranquilo, disminuye la ansiedad, se entra en un estado de tranquilidad muy chido. Y pues es lo que hemos escuchado muchas personas incluso decir, hay que echarnos una cervecita para tranquilizarnos, para relajarnos. Y pues sucede algo en las personas que consumen bastante, que creen que lo pueden dejar. Creen, ¿sabes qué? Yo puedo dejar el alcohol cuando yo quiera, pero pues como había dicho mi compañero Chris, si no se tiene un proceso, pues esto va a ser muy difícil y la persona no lo va a lograr. Con el tiempo incluso la persona cada vez va a sentir menos placenteros estos efectos que en un inicio sentía y que es lo que comúnmente conocemos como aguante, que muchas personas dicen, ay, es que yo cuando comencé a tomar, no hombre, una cerveza y ya andaba mal y ahorita un cartón, un 6 y ando bien. Pues esto es porque el consumo ya no tiene pues los mismos efectos, ya se necesita de más cantidad de alcohol para que se produzcan esos mismos efectos. Y pues con el consumo excesivo se puede llegar a una adicción. ¿Qué implica una adicción? En términos sencillos, pues es una dependencia al alcohol, es esa necesidad de querer seguir consumiendo y pues ese consumo va a provocar diversos problemas. Y pues, ¿qué creen? El cerebro del adolescente pues es el más propenso a caer en una adicción. ¿Por qué? Pues porque hay que tener en cuenta que el cerebro en su totalidad madura cerca de los 21 años, por lo que anterior a esa edad, o sea, personas menores de 21 años, pues van a tener diversos efectos, tanto a corto como a largo plazo. Y pues para empezar de una forma ya más específica, ¿cuál es el área que pues mayormente se ve afectada en el consumo del alcohol en el cerebro? Pues este es el área prefrontal. Esta área suele madurarse hasta la edad adulta, más específicamente entre los 25 y 30 años,
por lo que los efectos producidos por esta sustancia antes de esta edad pues van a tener una serie de efectos pues desastrosos en la persona. Y se preguntarán esta área qué onda, qué sirve, para qué es importante en el cerebro, por qué. Pues esta área en términos sencillos es encargada de todas las funciones de la persona, regula la conducta, implica la toma de decisiones. Esta área te dice, ¿sabes qué? Contrólate, eso no lo hagas, eso no está bien. Y pues, ¿qué pasa cuando se consume alcohol? Pues fácil, la sustancia llega, y pum, desconecta esta área. Entonces inhibe el área y produce efectos de relajación. Y hace que la persona haga ciertos comportamientos que sin el consumo del alcohol no sería capaz de hacer. Por ejemplo, y yo sé que hemos visto a estas personas que son serias, así tranquilas, y que bajo los efectos del alcohol, unos cuantos cervezas, pues se ponen a bailar la bichota y ahí andan bien intensos, ¿sí o no, Cris? Suele pasar. En mi defensa, como tú lo has dicho, eso sí suele pasar. Perre hasta el suelo. Y pasa muy seguido, ¿verdad? A veces. Pero pues esto pasa porque pues el área prefrontal aún no está completamente madura en el adolescente, por lo cual pues genera más problemas. En el área adulta no queremos decir que pues ya no cause problemas, sí los causa, pero pues ya van a ser muy diferentes. Y pues como les mencioné, el alcohol es una droga depresora. Pero ¿por qué es depresora si cuando lo consumo me siento bien alegre, o sea, bien animada, con ganas, con todo el flow? Pues bueno, al consumirlo, estos son los efectos que genera. Pero es un depresor porque disminuye la actividad cerebral, la inhibe y pone a la persona en un estado de alerta, altera las percepciones de la persona, hace que el funcionamiento del sistema nervioso pues central sea más lento, ya que inhibe esta área frontal que les comentaba, produciendo estos estados de relajación. Y pues como les mencionaba, se altera la percepción de la persona, lo cual es muy intenso porque, y lo hemos visto en estas películas, el típico caso de la persona tomada que ahí va caminando ya bien mal y ve una piedra y le echa pleito así de pues ¿qué me ves? ¿Qué onda? Pero pues en realidad es una piedra, no lo pueden ni ver. Pero pues esto se debe a las alteraciones de la percepción que provoca el alcohol en el cerebro. Y si no se toman en cuenta pues precauciones, las consecuencias pueden ser crónicas y el cerebro pues ya no va a volver a ser el mismo. Tú ya no vas a volver a ser el mismo una vez que consumas alcohol. Y pues en el cerebro también se pueden tener otros efectos y que pues pueden variar de una persona a otra, como les comentábamos, por esto de la edad, de la personalidad. Y entre estos efectos pues está el cambio de humor, que suele darse de una manera brusca, los estados de alteración, cuando la persona se mueve muy bruscamente, y afecta incluso, y como hemos visto, pues esta capacidad de razonamiento y de juicio, que tiene que ver cuando le dices a la persona, hey, no vayas a hacer esto, ya estás mal, pórtate bien, y la persona, no pasa nada, y va y lo hace. Sacaba los chetos, ¿no? Y luego anda preguntando por la bolsa de chetos. ¿Dónde está la bolsa de chetos? Yo la había dejado completa. Si eres. Por la anécdota. Bueno, a largo plazo incluso se ha visto que puede generar pues problemas de aprendizaje, además de problemas y no solo en salud física, sino también en la salud mental. Pero bueno, para comprender un poco más acerca de cómo afecta el alcohol en el cerebro, pues los invito a escuchar la siguiente entrevista. Bueno, pues le realizamos una entrevista a la maestra Cecilia Salas González para que nos hablara un poco más acerca de dicho tema. Ella es licenciada en Psicología por la Facultad de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Cuenta con una maestría en Psicología por la División de Posgrado de dicha facultad y es profesora de la Facultad de Psicología de dicha institución desde el año 2010. Además de que ha participado en diversos congresos nacionales e internacionales y ha realizado diversas publicaciones en áreas de neuropsicología y consumo de sustancias. Le realizamos 3 preguntas. La primera pregunta que realizamos fue ¿por qué es importante cuidar el cerebro? Bueno, el cerebro y su funcionamiento subyacen toda la conducta humana, incluido las emociones y la personalidad. Es por eso que todo lo que hagamos para mantenerlo óptimo, tanto su estructura como en su funcionamiento,
impactará sobre las mismas, es decir, la conducta, las emociones y la personalidad. Entonces, cuando hablamos de conducta, en ello incluimos las funciones cognitivas, es decir, esas funciones que nos permiten interpretar la información que llega a nosotros, tanto del exterior como del interior de nuestro organismo. Esa interpretación la conocemos como percepción. También enfocarnos en un estímulo y quedarnos ahí por un tiempo, lo que es la atención. Después, codificar, almacenar y evocar esa misma información cuando se requiera, lo que implica una memoria. También el hecho de planificar, organizar, inhibir, monitorear, evaluar, corregir y muchas otras cosas más, lo que implica funciones ejecutivas. Comprender y expresar a través del lenguaje todo lo que implica el que yo comprenda lo que leo, lo que escucho y también que yo pueda expresarlo, tanto de una forma oral como de una forma escrita, ¿sí? Y también vamos a incluir ahí la voluntad de mover nuestro cuerpo, ¿sí? Lo que conocemos como praxia, esos conjuntos de movimientos, estos procesos de movimientos para lograr una meta, que tienen un propósito. Entonces, también en esto incluiríamos la forma de relacionarnos con otros, de vivir en sociedad, lo que implica empatía, razonamiento social, teoría de la mente, anticiparnos, lo que es anticiparnos a las respuestas, las emociones y las actitudes de los otros, lo que se conoce como cognición social. Entonces, si cuidamos nuestro cerebro, cuidamos nuestra humanidad, es decir, todas esas funciones que nos hacen ser seres humanos en plenitud. Por eso, lo reitero, es muy importante cuidar nuestro cerebro, tanto lo que implica en estructura como lo que implica en funcionamiento. De forma concreta, ¿cómo afecta el alcohol al cerebro y cómo repercute en la vida diaria? Bueno, tenemos que empezar por decir que el consumo crónico va a implicar varios factores en el organismo de quien lo consume. Va a haber cambios a nivel químico en el cerebro, ¿sí? Que eso va a llevar a una adaptación, una reorganización de nuestro funcionamiento cerebral, ¿sí? También va a estar implicado un montón de factores genéticos. Se sabe que hay una codificación de neurotransmisores y receptores, ya sea para facilitar el consumo y la dependencia o para dificultarlo. Dependerá mucho de estos factores genéticos. También tenemos que tomar en cuenta los efectos psicológicos, la asociación, el aprendizaje que hacemos de las conductas y los estímulos relacionados con el alcohol. Y también pues la parte fisiológica, lo que hace el alcohol a nuestro cuerpo y cómo llega el momento en que parece necesario, parece que se necesita el consumo del alcohol. Entonces, también tenemos que agregar aquí estos factores personales, ¿sí? Familiares, que también es algo bastante importante. ¿Qué papel juega, ya sea el alcohol en la familia o ya sea el consumidor en la familia? Esto es fundamental. Y vamos a agregar una parte también muy importante, que son estos factores sociales. El hecho de que haya sustancias tan a la mano, tan accesibles y que parece que son aceptadas, ¿no? El alcohol es una de las sustancias que más afecta y que también es socialmente muy aceptada. Está de moda tomar. Entre más tomes, eres más aceptado al parecer. ¿Qué haces para divertirte? Pues tomar. ¿Qué haces para relajarte? Pues tomar. ¿Qué haces para socializar? Tomar. Parece que ya hemos incluido al alcohol en nuestras vidas de una forma tan importante, tan apremiante, que es difícil ya quitarlo, pero no imposible. Ahora, vamos a centrarnos en la parte de este factor químico cerebral o de funcionamiento cerebral. Sabemos nosotros que el alcohol es un depresor del sistema nervioso central.
va a actuar específicamente sobre 3 sistemas a nivel cerebral. Uno es el sistema GABAérgico, otro es el sistema glutamatérgico y también se ha hablado del sistema dopaminérgico. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer específicamente en el sistema GABAérgico, que es un sistema inhibitorio en nuestro cerebro? Lo que va a hacer es activarlo, ¿sí? Al activarlo va a inhibir la conducta, va a inhibir la funcionalidad, va a inhibir toda esta actividad cerebral, ¿sí? ¿Qué va a hacer con el glutamato? El sistema de glutamato es el sistema excitatorio principal de nuestro sistema nervioso. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el alcohol? Lo va a inhibir, ¿sí? Haz de cuenta que apaga uno e enciende el otro, ¿sí? Pero con el objetivo de deprimir la actividad cerebral y física. Todo pareciera como si se fuera apagando, ¿sí? Otro de los sistemas es el dopaminérgico. Este es fundamental en todo el consumo de sustancias y en muchas conductas porque va a desencadenar o va a estimular mecanismos de refuerzo y de placer, esos mecanismos que implican motivación y que están asociados con el aprendizaje. Entonces, yo asocio el consumo del alcohol con el placer a nivel químico que genera en mi cerebro y yo quiero volver a hacerlo. ¿Por qué? Porque se siente bastante bien. Entonces, esta dopamina es fundamental al momento de reforzar el consumo, en este caso de alcohol. Se sabe también que hay otros sistemas que se van a activar por consumo de alcohol, como el sistema opioide y el sistema cannabinoide. Todavía no se sabe mucho al respecto, pero se sabe que son también sistemas que van a reforzar el consumo, en el que se da como esa sensación de bienestar, esa sensación de placer, de estar bien, cosas así. Entonces, esto implica una repetición, el querer más y más y más. Entonces, esto va a activar pues varias áreas de nuestro cerebro, varias áreas de nuestro cerebro. Una de las principales áreas que se sabe que el alcohol va a ir a inhibir son las áreas prefrontales de nuestro cerebro. Estas áreas prefrontales que se encargan de la regulación de nuestra conducta. Por eso, cuando una persona comienza a tomar alcohol, en cuanto comienza a tener un efecto del alcohol, hay una desinhibición de la conducta. Pareciera como que esas áreas de la toma de decisiones, de estas conductas sociales, se inhiben. Entonces yo ya puedo como tomar decisiones más a la ligera, como de una forma más fácil, pareciera que me importa, pareciera que es como mucho más sencilla toda esta parte de socialización y también de toma de decisiones, aunque sabemos que no es así, se cometen muchísimos errores, pero es precisamente porque estas áreas prefrontales parece que se inhiben, dejan de funcionar de alguna manera, como si se desconectaran. Entonces, se sabe que uno de los primeros lugares a donde va a tener efecto el alcohol durante un consumo agudo es al lóbulo frontal. Lo desconecta y de ahí viene todo lo demás. Se sabe también que en el sistema límbico hay una estimulación, hay un movimiento a partir del consumo de alcohol, específicamente en la amígdala y el hipocampo. Y sabemos, por ejemplo, que la amígdala pues está asociada con la expresión del miedo, los comportamientos de motivación, la ansiedad, en general estados emocionales negativos. Y también esta amígdala tiene que ver con la consolidación de memorias. Entonces, puede ser a corto plazo o a largo plazo. Y junto con el hipocampo, que tiene que ver con también con la memoria sin implicaciones emocionales como la amígdala. Entonces, si se consume alcohol, estas áreas también van a estar de alguna manera afectadas, van a inhibirse, van a funcionar de una forma alterada, diferente a como deberían de hacerlo. También está el cerebelo. Sabemos que el cerebelo tiene mucho que ver en cuestiones de movimiento, emocionales, sensoriales, y se sabe que también el alcohol viene a inhibir, a cambiar la forma de función del cerebelo, y pues va a tener un impacto de manera general, ¿no? Entonces,
Si nosotros tomamos en cuenta que estas funciones cerebrales tienen implicaciones en la vida cotidiana, necesitamos de atención para todo lo que hacemos en nuestro día a día, necesitamos de memoria, es decir, la codificación, la consolidación de la memoria, aunque sea para hacer una sopa, aunque sea para ir al súper, para tomar una combi, para cualquier movimiento que hagamos en nuestra vida cotidiana, van a estar implicadas estas funciones. No se diga, las funciones ejecutivas implican aprendizaje, fluidez verbal, el control de impulsos, ¿sí? La inhibición, hasta una adaptación social adecuada. Esto está implicado. Si se alteran todas estas funciones, la funcionalidad de la persona en la vida cotidiana pues va a ser difícil. Entonces, se sabe que cuando se consume alcohol va a haber alteraciones funcionales y estructurales. De entrada, lóbulos frontales, lo que es específicamente corteza prefrontal, y eso va a dificultar la toma de decisiones de manera general, ¿sí? Y también va a haber alguna como dificultad en las normas sociales, dificultades de flexibilidad, dificultades en la solución de problemas, dificultades para inhibir algunas conductas inadecuadas de forma general. Todo esto va a tener implicaciones en la vida cotidiana del paciente, del consumidor, pero también va a tener implicaciones a la hora de los tratamientos. ¿Cómo puede funcionar un tratamiento si la persona, sus funciones cognitivas no están de una forma adecuada? No funcionan bien. Entonces lo que tenemos que hacer es dar un tratamiento, ¿sí? Voy a la siguiente pregunta. ¿Los efectos del alcohol son permanentes o se puede hacer algo para reducirlos? Bueno, aquí pasa algo bastante interesante. Todo lo que hagamos nosotros en nuestra vida cotidiana, para bien o para mal, van a tener un impacto sobre nuestro funcionamiento cerebral. Entonces, el alcohol va a venir a modificar ese funcionamiento cerebral. Lo que sucede es que se van a ir reorganizando las conexiones entre las diferentes estructuras cerebrales, siempre con un propósito. Hay algo que se llama plasticidad cerebral y eso quiere decir que nuestro cerebro se está reorganizando para bien, tratando como de ajustarse, adaptarse y sacar lo mejor que se pueda, que la persona sea funcional, que queden esas funciones lo más intactas posibles, ¿sí? Y eso sucede con los consumidores. Como hay una alteración constante a nivel de neuronas, se tiene entonces que ir reorganizando constantemente. Ahora, desde la neuropsicología hay tratamientos específicos para las funciones cognitivas alteradas por consumo de alcohol o para cualquier tipo de alteraciones a nivel cerebral, ¿sí? Bueno, casi para todas. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Una vez que ya está la persona desintoxicada, hay que dejar un tiempo, se hace una evaluación neuropsicológica como una forma de diagnóstico para identificar cuáles son las áreas que están alteradas, cuáles son estas funciones que no están funcionando, valga la redundancia, de forma adecuada, y a partir de esos resultados de ese diagnóstico, hacer un programa de rehabilitación. Esto es muy, muy importante. Esto es desde la neuropsicología. Pero hay obviamente otro tipo de tratamientos, ¿no? Se sabe, por ejemplo, que las intervenciones cognitivo-conductuales, hay un programa específico para bebedores y tiene estos componentes desde la psicología cognitivo-conductual que ayuda bastante y que se ha visto, hay estudios que reportan que tienen un impacto sobre las funciones cognitivas de las personas. Pareciera, no están estructurados para atender o para ayudar sobre las funciones cognitivas, sino están estructurados, programados para prevención de recaídas y para modificación como aprendizaje o reaprendizaje de conductas. Pero lo bonito es que está teniendo un impacto como una ganancia secundaria, vamos a ponerlo de esa manera, sobre las funciones cognitivas. Entonces se sabe que se pueden mejorar tanto la atención, la memoria, las funciones ejecutivas, el pensamiento en general. O sea, sí hay un impacto bastante bonito en eso. Hay algo que sí se tiene que mencionar. Una vez que un cerebro es tocado por algo,
por lo que sea, jamás vuelve a ser lo mismo. Jamás. Entonces, cuando se consume alcohol, esta reorganización de la que les he hablado va a llevar a unos cambios. Y algunas de las cosas que se alteren ya no podrán regresar a como estaban anteriormente. Habrá algunos cambios, algunos tal vez para mal, pero lo importante de todo esto es lograr que la persona funcione, que tenga una buena capacidad en su día a día, que tenga una buena funcionalidad, que pueda valerse por sí mismo, y lo más importante pues es que no haya recaídas en el consumo, porque lo primero que se tiene que hacer en un tratamiento pues es evitar el consumo. Ya de ahí pues vendrán otras cosas, pero de entrada, o sea, la parte primera es dejar de consumir. Y aunque sí, a modo de conclusión, hay muchos cambios a nivel cerebral y a nivel de funciones cognitivas por el consumo de alcohol. Algunas se pueden mejorar, no hasta lograrlo como estaban anteriormente, pero con el objetivo siempre de lograr la funcionalidad de ese paciente o de esta persona, de manera general. Ya para finalizar me gustaría comentar algo. Recientemente se publicó un estudio de la Universidad de Oxford. Yo creo que todos hemos escuchado que el alcohol, cuando se consume de forma moderada, es muy bueno, ¿no? Que tiene como varios beneficios, tal vez a nivel cardíaco, ¿no? Que te relaja y cosas así. Se han escuchado muchas cosas, que te tomes una copa antes de comer o que antes de dormir, cosas así. O sea, hay algunos beneficios que tiene el alcohol. Bueno, pues este estudio que les digo de la Universidad de Oxford hizo un estudio con más de 25,000 personas y se dieron cuenta que no importa la cantidad de alcohol que consumas, es dañino. Es dañino a nivel físico, a nivel psicológico, a nivel cerebral. No importa que te tomes una copa o te tomes 20. Entonces, ya es un estudio, son 25,000 personas, también es una muestra bastante grande, pero tenemos que seguir haciendo estudios para concluir, ¿no? No podemos concluir a partir de solo un estudio, pero sí es importante que lo tomemos en cuenta porque la muestra fue bastante grande. Entonces, no importa la cantidad de alcohol que consumamos, puede generar un daño a nivel cerebral. No importa la cantidad, lo reitero. Pues bueno, muchísimas gracias. Agradecemos mucho el que nos haya apoyado en este proyecto y el que nos haya brindado de su tiempo y de su conocimiento para contestar esta entrevista. Hasta aquí mi reporte, Joaquín. Siguiendo con nuestra programación habitual. Bueno, ya para concluir, yo quiero decir que ustedes deberían de reflexionar si están cayendo en esta enfermedad llamada alcoholismo. Nosotros hemos estado bromeando a lo largo de este podcast, pero es importante que vean en qué áreas de su vida les pueda afectar, y más también, como lo hemos venido diciendo, en el área cerebral. ¿Qué les va a causar a largo plazo? ¿Qué problemas les va a traer? ¿O ustedes qué piensan? Yo, pues, no les voy a venir a decir, saben que dejen de tomar, eso es malo, se van a morir. No, porque pues no. Pero pues nuestra intención es comunicarles algunos de estos efectos, qué sucede cuando se consume alcohol, para que ustedes digan, no, pues sí, si antes yo tomaba 7 días a la semana, ahora lo voy a hacer 6 y luego 5, porque pues sabemos que no se puede dejar de un día para otro, pero pues también sabemos y tal vez es válido que una copita, una cervecita, pues nos puede caer tan mal y no puede producir tantos efectos a comparación de ya pedas diario. ¿O ustedes qué piensan? Pues no tiene nada de malo tomarse 1, 2 o 3 copitas de vez en cuando. Lo malo es cuando se cae en el abuso. Creo que esperamos que este programa sea de su interés y utilidad
para que ustedes entiendan y sepan hacer una distinción entre el uso y el abuso de esta sustancia. Cabe recalcar que para divertirse no necesariamente es necesario, valga la redundancia, que esté presente esta sustancia entre nosotros. Creo que hemos estado viendo que muchas veces no se le toma la importancia al alcohol. Se cree que pues con tomar pues no genera consecuencias, se cree que ni siquiera es una droga porque es legal. Es malo hablar de marihuana, de cristal, drogas que son ilegales, pero como hemos visto causa muchos efectos en la persona desde el área familiar, personal, social, incluso pues un área que no se toma mucho en cuenta y que no es muy analizado. Las personas no piensan, no, pues qué le va a pasar a mi cerebro si yo consumo alcohol. Y como hemos visto, pues van vemos consecuencias desde la dificultad para tomar decisiones, la percepción llega a afectar, y como nos mencionó nuestra compañera Lupita, ya cuando se llega a consumir en exceso y durante mucho tiempo llega a tener consecuencias muy graves en la memoria, en la atención e incluso pues en las conexiones neuronales. Entonces creo que sí es algo que debemos de reflexionar y no tomarla como muy a la ligera. Bueno, ojalá les haya gustado este programa y pues nosotros nos despedimos. No olvides comentarnos otras temáticas que te gustaría tratar. Y hasta la próxima.